Ahora vamos a entrar de lleno a la gestión del cronograma. ¿Cuáles son esos procesos para gestionar el cronograma del proyecto? Podemos definir o determinar estos como los procesos principales. Planificar la gestión del cronograma, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. ¿A qué se refiere planificar la gestión del cronograma? A describir cuáles son esos procesos que vamos a llevar a cabo, tanto durante la planificación como durante el monitoreo. En este caso, cómo vamos a desarrollar el cronograma, qué subprocesos vamos a hacer, por ejemplo, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y asignar los recursos. Y el cómo vamos a controlar el cronograma, qué métricas vamos a utilizar, con qué frecuencia se va a hacer seguimiento, qué técnicas y herramientas vamos a utilizar incluso para crear el cronograma del proyecto. Algunas preguntas que nos ayudan a pensar, a reflexionar cuando estamos planificando la gestión del cronograma son: ¿cómo vamos a desarrollar el cronograma? ¿Cuánto tiempo se requiere para ello? Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a crear el cronograma? ¿Vamos a dedicar a ello una semana? ¿Tenemos solamente un día para crearlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué información necesitamos para poder crear el cronograma? Necesitamos el acta de constitución del proyecto, necesitamos reunirnos con los ejecutores, con las diferentes partes interesadas. Vamos a revisar y a tomar información de proyectos anteriores, información histórica. Necesitamos un cronograma de alto nivel, un cronograma detallado o ambos. ¿Quién es el responsable de desarrollar y controlar el cronograma? ¿Cómo vamos a controlar el cronograma? ¿Qué herramienta de programación vamos a utilizar? ¿Existe en la organización un manual, un procedimiento que indique cómo crear el cronograma? Acá mostramos un ejemplo genérico de cómo se puede estructurar el plan de gestión del cronograma, entendiéndose que este plan puede desarrollarse en un archivo de un documento de Word, de Excel, que la forma en la que se plantee va a depender de la organización, va a depender del proyecto. Lo que sí es importante recordar siempre que los planes de gestión, independientemente si es del alcance, del cronograma, de los costos, de los riesgos, de cualquier área, debe definir o describir cuáles son los procesos que se van a llevar a cabo. El detalle de esos procesos, quién es responsable de llevarlo a cabo, cuándo se van a llevar a cabo, cómo y cuál es ese elemento de salida que se va a generar. Por ejemplo, desarrollar el cronograma implica definir las actividades, estimar la duración, asignar recursos, establecer la secuencia. ¿Quién va a ser responsable? El planificador, por ejemplo. Cuando en el grupo de procesos de planificación o en la fase de planificación, dependiendo cómo esté definido el proyecto. ¿Cómo? Bueno, se va a utilizar MS Project, se va a aplicar el método de diagramación por precedencia, además se va a utilizar el método de la ruta crítica. ¿Y cuál es la salida? El cronograma en sí, el documento en sí. ¿Cómo se va a controlar el cronograma? Se va a controlar por medio de la variación del avance planificado versus el avance real. ¿Quién es el responsable? El planificador. ¿Cuándo se va a realizar esto? Durante la ejecución y el monitoreo. ¿Cómo? A través del método de la ruta crítica, también del porcentaje de avance del proyecto, se va a realizar semanalmente, se va a levantar la información de los datos reales de manera semanal. Salida: informes, reportes, actualizaciones, solicitudes de cambio. Entonces, imaginemos que ya hemos definido nuestro plan de gestión del cronograma en el que se indicó cómo vamos a desarrollar el cronograma. Ahora, antes de comenzar a listar las actividades, tenemos que definir previamente o haber creado previamente la EDT. Recordemos que la EDT, la estructura desagregada del trabajo, en primer lugar es la columna vertebral del proyecto.
Un proyecto sin una EDT es difícil que se pueda definir muy bien el enunciado del alcance y que además podamos tomar en cuenta todos los aspectos que están presentes. La EDT es una representación gráfica de todo el alcance del proyecto en el que visualizamos, dependiendo de la EDT, de cómo la vamos a descomponer, en ella visualizamos el ciclo de vida del proyecto, los diferentes entregables que se tienen que completar y los paquetes de trabajo para poder generar esos entregables. Podemos tener EDTs que se descomponen en componentes, en fases, directamente en productos y luego seguimos descomponiendo en, por ejemplo, entregables o directamente en paquetes de trabajo. A partir de los paquetes de trabajo, que es el último nivel de una EDT, es que comenzamos a listar las actividades. Aquí en la imagen, si bien es cierto que aquí pueden visualizar esta lista de actividades y los hitos correspondientes, es solamente para recordarles que a partir de la EDT es que listamos las actividades y los hitos correspondientes para poder completar los paquetes de trabajo o, por ejemplo, en este caso, el primer nivel, una fase 1 que no se podía descomponer más. Entonces, ok, en ese caso, esa fase es el último nivel de ese componente y a partir de allí se comenzaron a listar las actividades. No es el mismo caso en la fase 2 donde se descompuso aún más y a partir del último nivel es que comenzamos a listar las actividades y de igual forma en la fase 3. Entonces, importante recordar, en la EDT no van las actividades, pero a partir de la EDT es que nosotros listamos las actividades. Una vez que hemos listado nuestras actividades, entonces podemos estimar la duración de ellas. Vemos aquí en la imagen que tenemos a través de MC Project, en este caso, tenemos nuestro proyecto, tenemos los diferentes niveles de la EDT, las correspondientes actividades para cada uno de los paquetes de trabajo y también los hitos correspondientes. Que es importante recordar que cuando estamos estimando la duración debemos saber, y eso también debió haber estado definido en mi plan de gestión del cronograma, cómo voy a estimar la duración de las actividades. Es una estimación análoga, es una estimación paramétrica, es una estimación de 3 valores, es ascendente, son varios tipos de estimaciones dependiendo del paquete de trabajo y de qué manera yo voy a hacer esas estimaciones. Voy a tomar información histórica, me voy a reunir con expertos, voy a analizar los datos de esa información histórica para ver cómo aplica al proyecto que estamos desarrollando o que estamos preparando su cronograma y finalmente tomar la decisión de cuál es la estimación correspondiente a esas actividades. Seguidamente pasamos a secuenciar las actividades. ¿Y qué es importante recordar? El método de diagramación por precedencia. Esta es la técnica que utilizamos para establecer las relaciones lógicas entre las actividades. Las principales relaciones que aplicamos son fin-comienzo, es decir, que una vez que la actividad termine, comienza la siguiente. Luego tenemos comienzo-comienzo, es decir, que ambas actividades deben comenzar en el mismo momento. Y fin-fin, que ambas actividades, no importa cuándo comienzan, deben terminar en el mismo momento. ¿Por qué es importante establecer la secuencia de las actividades? Porque a partir de allí es que nosotros podemos crear el diagrama de red. Y el diagrama de red me permite, a su vez, determinar la ruta crítica del proyecto y por lo tanto la duración total del proyecto. Entonces es fundamental recordar esto porque cuando vayamos a MC Project tenemos que asegurar generar el diagrama de red del proyecto. Es decir, todas las actividades deben tener al menos una predecesora y al menos una sucesora, exceptuando la primera y la última. La primera no tiene
una predecesora porque sencillamente es la primera. Y la última no tiene sucesora porque es la última. Normalmente se suele colocar un hito de inicio y un hito de fin, de manera que podamos visualizar completo la red que se crea en el proyecto. Entonces, a partir del diagrama de red, ¿qué aplicamos? El análisis de la red, que es una técnica, para determinar la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es la duración total del proyecto, que viene dado por el conjunto de actividades que, con base a las relaciones que se establecen, determinan cuánto dura el proyecto. Por ejemplo, tenemos aquí actividad 1 y actividad 2 se realizan en paralelo. Cada una de ellas dura 5 días. Luego, para que la actividad 3 comience, la 1 debe terminar. Aquí tenemos 5 días más. Y luego, la actividad 4 para que comience, debe haber terminado la actividad 2 y la actividad 3. Y tenemos aquí que la duración de la actividad 4 es 10 días. Entonces, cuando revisamos la ruta, por ejemplo, si me voy por la ruta superior, actividad 1, 5 días, actividad 3, 5 días y actividad 4, 10 días, ¿cuánto me da esta ruta? 20 días. Si me voy por aquí abajo, tengo actividad 2, 5 días y luego actividad 4, 10 días, esta ruta que me da 15 días. De manera que la ruta crítica es la ruta superior. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente que las actividades que están allí son las más críticas o las más importantes del proyecto, sino que de acuerdo a las relaciones que se establecieron, si una de estas actividades se demora un día, me afecta la duración total del proyecto. No así la ruta inferior, donde tiene una holgura de 5 días. Esta actividad 2 se puede demorar hasta 5 días sin afectar la actividad 4 y por lo tanto la duración total del proyecto. Una vez listadas las actividades, estimada su duración, establecidas las relaciones lógicas para generar el diagrama de red y por lo tanto poder determinar la ruta crítica, podemos incluir adelantos y retrasos. ¿Para qué? Bueno, porque nos dimos cuenta que todo el proyecto es ruta crítica y por lo tanto incrementan los riesgos. Entonces podemos incluir adelantos y retrasos. ¿Qué son estos? Sencillamente que a las relaciones que ya hemos establecido, como puede ser fin-comienzo, comienzo-comienzo o fin-fin, podemos agregar días o restarles días. ¿Para qué? Para retrasar el inicio de esa actividad o para adelantar el inicio de esa actividad. Entonces, estas son técnicas que aplicamos cuando estamos creando el cronograma para poder ajustarlo porque hemos analizado la red, hemos analizado la ruta crítica y necesitamos hacer ajustes. E incluso durante la ejecución, cuando estamos actualizando el cronograma y vemos que es necesario aplicar algún adelanto o retraso. Importante también recordar que cuando estamos creando el cronograma debemos haber ya definido cuáles son los recursos que se necesitan para cada actividad, estimar la cantidad de esos recursos, los criterios de calidad o requisitos de estos recursos para luego asignarlo a las actividades. En este caso, a través de MS Project, asignamos los recursos, los estimamos para poder determinar los costos correspondientes. Luego que hemos asignado los recursos o incluso sin recursos asignados, nos piden que tenemos que comprimir el cronograma. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Fíjense en el ejemplo, tenemos 3 actividades cuya duración son 15 días en total y nos piden que hay que comprimirlo. Entonces, podemos aplicar ejecución rápida y es sencillamente cambiar las relaciones de las actividades de manera que podamos adelantar estas actividades. En este caso, entonces, aunque la actividad en sí dura 5 días, a estar en paralelo o solapada con la anterior, entonces se reduce la duración total. ¿Qué pasa acá? Que se incrementan los riesgos.
Otra técnica que podemos aplicar es la intensificación y es agregar más recursos para poder reducir la duración de ejecución de esa actividad. En este caso se elevan los costos. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que podamos hacer, podemos aplicar ejecución rápida o intensificación para comprimir el cronograma, es decir, ajustar la duración del proyecto sin afectar el alcance. Otra técnica que aplicamos es la optimización de recursos y esto aplica justamente cuando tenemos, por ejemplo, una sobreasignación de recursos. En este caso tenemos el ejemplo de que para la actividad 1 tenemos a José y a Ana y para la actividad 2 también tenemos a Ana 8 horas para cada actividad. Entonces, este recurso está sobreasignado. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar la nivelación, que es cambio en la ruta crítica, o podemos aplicar la estabilización, que es cuando hacemos el cambio y no afecta a la ruta crítica. Sencillamente, aquí en este caso lo que hemos hecho es cambiar las relaciones de las actividades. Entonces, la actividad 2 no va a comenzar en paralelo con la 1, sino después. De esta manera hemos resuelto la sobreasignación. Otro caso es que si se necesita realizar las actividades en paralelo, entonces tenemos que reducir el esfuerzo o trabajo en el que Ana va a realizar ambas actividades. Para ir resumiendo, paso 1, descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas a partir de la EDT. Paso 2, secuenciar las actividades. Paso 3, estimar el esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos necesarios para completar las actividades. Paso 4, asignar responsables y recursos a las actividades en función de la disponibilidad. Paso 5, ajustar la secuencia, las estimaciones y los recursos hasta que se logre un cronograma acorde a lo requerido. Finalmente, una vez que ya tenemos todo nuestro cronograma revisado, analizado y estamos conformes con su duración, con las relaciones de las actividades, con el diagrama de red, con la ruta crítica, entonces podemos pasar a establecer la línea base del cronograma, que en este caso sí, además hemos incluido los recursos, entonces si utilizamos MC Project vamos a generar la línea base del desempeño, es decir, la del alcance, la del cronograma y la de los costos correspondientes.